Bueno, seguimos, nuestra invitada de lujo en esta jornada con Ana Mohamed, decana de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, y estábamos charlando en el corte tantas cosas, ¿no? Se critica mucho la democracia, que podría ser mejor, siempre se puede ser mejor, ¿no? Pero hay que reivindicarla también, Sí. por sobre todo. Y bueno, pero la democracia implica siempre esa tensión entre quienes quieren achicar y quienes queremos ampliar, digamos, derechos. Y entonces en esa tensión es que se dirimen los procesos democráticos. El planteo claro está en que es un proceso que se dirime en las calles, en las legislaturas, digamos, en las instituciones, etcétera, pero no con las armas, ¿sí? O sea, no es que viene otro poder y decide qué es lo que se dirime y qué no. Por la fuerza. Digamos, claro, o sea, y es cierto, sí, hay distintos proyectos. Bueno, esto es lo que nosotros pensamos. Aún así, en la evaluación a largo plazo hay cosas que han tenido continuidad, digamos, y uno dice, oh, y esto es lo mismo que viene, es la reminiscencia de aquello. Pero hay otras cosas que han cambiado muchísimo. Hubo ampliaciones de derechos que hoy podemos ver claramente, desde derechos de cuestiones de género, todo lo que tiene que ver con la instalación de la mujer en la sociedad hoy, digamos, la valoración que hay respecto del rol de las mujeres en la sociedad, de lo que puede ser la diversidad sexual, la asignación universal por hijos, la jubilación universal, etcétera, ¿no? Es decir, los derechos asociativos. Hay muchísimas cuestiones que sí han variado y se han ido ampliando. Y seguimos necesitando ampliar, ¿no? Ana, te llevo de vuelta a ese tiempo que estuviste presa en La Perla. Has estado en la cárcel de Buen Pastor, en el D2, en Campo de la Ribera. Has estado en Buenos Aires, en la cárcel de Devoto, en esos 7 años. En La Perla Chica también, en Devoto. En Devoto también después, antes de salir, me llevaron a lo que se llamaba Coordinación Federal. Bueno. ¿Y has visto de todo ahí, en esos 7 años? Sí, he escuchado, y he olido, y he sentido. Vamos a escuchar un momento histórico que fue tu declaración en el juicio de las juntas. Bueno. Un poquito, viajamos en el tiempo y lo compartimos. En 1977, octubre aproximadamente, me trasladan al tercer cuerpo y me dicen que, bueno, yo estaba vendada todo el tiempo y viene alguien y me lee 3 nombres y me dice elegí un nombre. Yo hasta la fecha no sabía nada y bueno, yo elijo el más fácil, Romero. Y me dicen, bueno, ese va a ser tu defensor porque estás en consejo de guerra. Y hasta esa fecha, octubre del 77, usted dijo que había sido detenida el 11 de noviembre del 76. ¿Estuvo a disposición de qué autoridad? Bien, a nosotros en la cárcel nunca se nos informó cuáles eran nuestras condiciones legales. En general, en la cárcel nos decían ustedes son paquetes y acá quien manda es el tercer cuerpo. Bueno, después en el Consejo de Guerra me decían que en principio no estaba clara la figura que me iban a hacer o cuál era exactamente la acusación que me iban a hacer. El que era mi defensor, que es Romero, en un momento me lleva a un costado, yo estaba vendada y me pone la pistola acá y me dice, bueno, vos acá tenés que declarar todo porque si no yo no te voy a poder defender. En realidad me toman declaraciones fundamentalmente acusándome o indagando sobre la cuestión de que yo había participado o no en un homicidio. Bueno, ese era el argumento que tenían, ¿no? ¿Qué se te viene cuando ves esta imagen? Te veía mirar con mucha atención. Bueno, es que en lo dicho ahí siempre hay muchas cosas alrededor, ¿no? Pensaba varias cosas. Pensaba uno en las cámaras que había, digamos, que siempre atrás, la otra cámara en el plano general. Bien, pensaba en ese registro que luego fue guardado, digamos, en Noruega, ¿sí? Veía acá los UMATIC, los VHS, digo,
como, como una capa pensaba en la función del cine o de lo audiovisual como guarda de la memoria, sí, ¿no? Es decir, esta imagen en la que yo estoy ahí, con muchos años menos, dando un testimonio en un momento en el que era muy difícil testimoniar. Claro, también eso, era muy difícil testimoniar, que no fue para nada similar a los testimonios, digamos, de los juicios del 2008, 2010, claro, o actuales. Era otra Argentina, porque todavía había miedo, ¿no? Estábamos muy los militares solos y solas, cada quien poder. Que iba. Íbamos desde un lugar de desamparo y a puro coraje, respirar hondo y decir yo tengo que ir, digamos, ¿no? Pero era de una fragilidad esa presentación ahí absoluta. Sin embargo, ahí estuvimos, ¿no? Porque aún sabiéndonos solos o solas, sabíamos que no estábamos ni solos ni solas, ¿se entiende eso? O sea, yo estaba sola ahí en un casillero que nos ponían antes de declarar, pero yo sabía que no estaba sola, que ahí aún a quienes no conocía estaban acompañando ese proceso, ¿no? Y que mis familiares estaban lejos, pero estaban, y que los compañeros lejos estaban, digamos, aunque no supieran siquiera que yo estaba ahí. Y todo eso te daba fuerzas. Todo eso es un modo de uno saber que eso existe y que ahí... Es decir, yo muchas veces pienso que había una... incluso luego leyendo algunas cuestiones, por ejemplo, a nivel filosófico, tenía que ver, y en esto me aferré profundamente, en una verdad profunda, ¿sí? Esa verdad profunda que no solo tenía que ver con que si lo dicho era exactamente lo que acontecía, sino en la verdad profunda de saber por qué me detuvieron, ¿sí? ¿Por qué nos secuestraron? ¿Por qué nos quisieron matar? ¿Por qué me torturaron? Y no me torturaron por lo que ellos decían, sino por buscar otro proyecto de país. Es decir, y que aquello que había buscado tenía sentido, que era lícito, que era profundamente justo, ¿sí? Que no era un error, ¿sí? Y que no era algo de lo que yo me tuviera que arrepentir o tener miedo, digamos. O sea, aquello era mi verdad profunda, ¿sí? Aquello daba sentido a mi existencia. Y para la justicia también era el caso de lo que te había pasado a vos, era importante, era trascendente porque mostraba ese entramado que existía en los distintos centros de detención. Totalmente, eso es algo que quedó de manifiesto luego, digamos, porque yo ahí no lo sabía, pero todo ese recorrido en el cual a mí me llevan de la Perla, me secuestran en la calle, me llevan a la Perla, de la Perla me llevan a la Ribera, de la Ribera me llevan a la cárcel, de la cárcel me llevan a la D2, digamos, a la Central de Informaciones. De la Central de Informaciones me vuelven a la cárcel, de ahí me llevan al Buen Pastor, o sea, a la cárcel San Martín, al Buen Pastor, del Buen Pastor me llevan a Buenos Aires, de ahí, es decir, había una coordinación, digamos, entre las instituciones represivas, ¿sí? Y las instituciones represivas que no estaban, digamos, legitimadas, como puede ser todo este manejo ilegal, clandestino, ¿sí? Me llevan a la Perla Chica también, todo el andamiaje, digamos, de cómo estaba montado el sistema represivo, de alguna manera quedaba claro por todos estos trayectos, ¿sí? Lo que en mi caso tenía era esa muestra de cómo funcionaba el sistema represivo, la clandestinidad, la sistematización, los modos de coordinación entre ellos, digamos, el sistema en su funcionamiento, digamos, de la clandestinidad a la legalidad, de la legalidad a la clandestinidad, y esos pasos estaban. También recordaba ahí, por ejemplo, entre otras cosas, cuando miraba eso, por supuesto, chun chun se me va todo el tiempo para atrás y para adelante, sí, ¿no? En esa especie de ida y vuelta flashback, que tiene, ¿no? la memoria, de una situación que es pequeñita, pero que da cuenta de algo. Yo estaba muy resfriada, ¿sí?
y estaba con todos los mocos que se me caían, con las manos atadas atrás y pidiéndole. Digo, son detalles que me acuerdo que es una tontera, pero que dan cuenta de los... Pidiéndole a este Romero, digamos, si me podía dar un pañuelo y que me soltara la mano para, o que me dejara, aunque sea con la ropa, limpiarme, porque era una cosa que me molestaba. Y no lo hizo, entonces yo estuve todo el tiempo con esa cosa así, toda sintiéndome en esa fragilidad en la que además te ponían como indigna, ¿entendés? En esa situación en la que cada vez te pretendían humillarte y yo, bueno, buscando en mi interior la calma que me diera cuenta de que esa persona que estaba delante mío ni siquiera podía ver que yo era un ser humano, ¿sí? O sea, su nivel de deterioro incluso como persona, porque eso produjo la dictadura, eso produce el odio. Un nivel tan alto de deterioro en las personas, en su modo de ver el mundo, que no sé dónde se instalan y que son capaces de... deshumanizarse. Deshumanizar a los otros, ¿no? El odio tiene eso, necesita deshumanizar a los otros para poder ir en contra. Si no, ¿cómo te explicas que un alguien que puede ser, digo, padre de niños, que se lleva muy bien, los arropa, les canta, arrolló mi niño, que anda bien con su mujer, la abraza, o con su novio, si es gay, digamos, y lo abraza y se besan y se quieren y lo cuida, ¿sí? Digo porque en las fuerzas represivas también hay de todos los géneros, ¿sí? Y sin embargo, delante de un otro, y hoy también lo podemos ver en muchos políticos que promocionan el odio, que parecen ser personas que pueden cuidar de su entorno con mucha afectividad, como ante otras personas las deshumanizan para decir, bueno, y si vos necesitas plata y querés vender tu hígado, véndelo. O sea, ¿qué problema hay? ¿No? Y eso implica deshumanizar a otros, ¿no? Eso implica, vos, ¿por qué tenés que tener salud y educación? ¿Por qué el Estado te tiene que dar salud y educación a vos? O sea, claro, ese tipo de concepto implica necesariamente un modo de despersonalizar a las otras personas, ¿no? Necesita ver que los otros no son otros. No son semejantes. No son semejantes, no son iguales a mí, ese sería el concepto. Sí. ¿Sí? Ana, ¿cómo hiciste internamente para poder estar tantos años presa y tener fortaleza interior y no perder la esperanza? Bueno, me parece que hay como... ¿Cómo era el día a día? Y depende qué lugares, digamos. La Perla es una cosa, la Ribera es otra y la cárcel es otra, digamos. La Perla es un lugar atroz de muerte, de sobrevivencia en el segundo a segundo, ¿sí? No voy a hablar de eso porque es muy terrible. Pero la cárcel, que también dependió de los distintos tiempos, que en general, digamos, por muchos años estuvimos incomunicadas en una celda de 0,80 por 1,20, digamos, con un hueco acá o arriba, según dónde te tocara dormir, porque una celda tenía el hueco acá abajo y ahí dormía, y la otra de allá tenía el hueco acá arriba y ahí dormías, ¿no? Y tenías un régimen así que salías a la mañana, te sacaban un ratito para higienizarte, volvías y después te sacaban para comer y volvías. Y bueno, era un régimen muy... No había para leer, no te dejaban hablar, no te dejaban cantar, no te dejaban hacer gimnasia, no te dejaban, etcétera, escribir, por supuesto. Cuando llega la Comisión Interamericana, eso de desesperadamente buscar contarle lo que estaban pasando. Sí, con muchas cosas en el medio, digamos, pues también antes vino la Cruz Roja Internacional y a nosotros nos amenazaron que si le decíamos algo a la Cruz Roja Internacional, o sea, nos llevaron a campo de concentración, a mí, 2 compañeras más y 10 compañeros, a la Ribera, y nos amenazaron que si le contábamos algo a la Cruz Roja respecto a lo que habíamos visto o vivido, cuando ellos se fueran, a quien le decían, vienen los gringos, esto, y después se van y ustedes quedan acá. Así que si ustedes dicen algo, al día siguiente nosotros estamos acá, vamos a saber, porque tenemos micrófonos puestos.
Amedrentando todo el tiempo. Entonces ahí hubo mucho terror a narrar algo, ¿sí? Hubo muchísimo miedo a contar lo que pasaba. Y los mismos de la Cruz Roja se dieron cuenta y nos dijeron, porque nosotros fuimos y dijimos, claro, che, cuando a mí me tocó, y habíamos hablado en varias compañeras, habíamos dicho, bueno, cada quien narra una parte más específica para poder tener tiempo, porque además te miraban la hora y como que te amedrentaban de cuánto tiempo estabas adentro. Entonces cuando les dijimos, che, a nosotros nos amenazaron, por eso hay mucha gente con miedo, nos dicen, sí, nos dimos cuenta, porque, bueno. Claro, las caras hablaban por sí solas. Las caras hablaban por sí solas, y bueno, entonces, pero también uno hablaba como en tensión, y tratando de decir lo mínimo, digamos, lo más indispensable, porque también tu palabra ya se tenía que cortar en ese momento, no sabías cuándo te la cortaban. Entonces también había, no era que uno llegaba y decía, ay, bueno, claro, voy a declarar, ahora te hago un testimonio de... Pero ¿sí? Sabías que era la oportunidad también para decir era las cosas. Sí. Nos vamos a una pausa, cortita, y a la vuelta seguimos en este especial 40 años de democracia.